Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la unidad de gravimetría. En esta unidad vamos a ver los métodos de análisis gravimétrico. Eh, Como habíamos visto, cuando clasificamos los métodos en la unidad número 1, vimos que uno de los métodos más utilizados son los métodos gravimétricos, que se basan en determinar la masa de el analito que nosotros queremos determinar como objetivo de la química analítica, o una especie que está relacionada químicamente con ese analito. Esta técnica es muy utilizada porque no necesitamos grandes instrumentos para llevarla a cabo, necesitamos una balanza, porque como vemos que se mide la masa del analito o del compuesto químicamente relacionado con él, necesitamos una balanza y necesitamos además muflas o estufas para el tema del tratamiento térmico. Esta técnica se utiliza, por ejemplo, si quisiéramos determinar la humedad en algunos cereales. Lo que podemos hacer es medir la masa antes de un proceso de secado, por ejemplo, entre 100 y 150 grados, ponemos las muestras y por diferencia de masa, calentamos hasta peso constante de la muestra, o sea, después de poner estos cereales en la estufa a 100, 150 grados por un determinado periodo de tiempo, lo sacamos de la estufa y lo llevamos a un desecador. Un desecador es un recipiente que tenemos una atmósfera controlada, generalmente se le coloca sustancias que son higroscópicas, es decir, para que esa sustancia que nosotros hemos pesado, mientras se enfría, antes de volver a pesar para sacar el contenido de humedad que tiene, lo haga en una atmósfera controlada que no absorba humedad del medio ambiente. También esta técnica se utiliza para determinar metales en solución, o sea, metales, por ejemplo, en aleaciones, componentes de óxidos, por ejemplo, en pinturas. Bien, ¿en qué se basa? Como decíamos, se basa en pesar un sólido seco. Ese compuesto, que es mi analito, que para poder analizar, supongamos que es una aleación, que quiero determinar el contenido de metal, lo primero que tengo que hacer a ese analito es llevarlo a solución. Una vez que lo tengo en solución, necesito separarlo del seno de la solución, ¿no es cierto?, para transformarlo en un compuesto que lo pueda pesar. Entonces, hay distintas técnicas gravimétricas. Una de ellas es la que se conoce como volatilización. En esta técnica lo que se hace es provocar la volatilización de un compuesto y observar el cambio de peso de la muestra que contenía el analito. Este sería el ejemplo que estábamos viendo de determinar la humedad en los cereales, por ejemplo. O sea, esto sería como un método indirecto. Otro es provocando la formación de un precipitado. Ese precipitado tiene que tener ciertas características, como por ejemplo de ser poco soluble, ya que pensemos que tenemos, por ejemplo, una aleación. Supongamos que queremos determinar la presencia de níquel en un metal. Lo que hago es transformar ese compuesto, esa aleación, llevar la solución y luego, una vez que lo tengo en solución, provocar la precipitación de ese compuesto
para luego filtrarlo, secarlo y pesarlo. Entonces, ese compuesto, por ejemplo el níquel, le agrego un agente precipitante que está en exceso. Ese agente precipitante en exceso me garantiza la reacción completa entre el analito y el agente precipitante, transformándose en un compuesto que tiene que tener poca solubilidad para que cometamos poco error al determinar la concentración de esa especie en esa aleación. Otra de las técnicas es depositando electrolíticamente el analito sobre un electrodo adecuado y, por supuesto, observando la diferencia del peso del electrodo antes y después de la deposición. Esta técnica, la número 3, no la vamos, está fuera del programa de la cátedra. Bueno, en esta transparencia lo que les quiero presentar es los pasos que tenemos que seguir en una gravimetría. Esos pasos, lo primero es tener el analito en un medio que lo pueda determinar en solución. Luego tengo que agregar el agente precipitante, ¿sí? Es decir, provocar la precipitación de ese analito que tenía en solución, lo transformo en un precipitado, como vemos aquí en esta imagen. Aquí ya tenemos la precipitación del analito en un compuesto poco soluble, y a través de este papel de filtro lo que estoy haciendo es separar ese precipitado de sus aguas madres. Entonces, esa separación por filtración, luego viene lo que se llama la etapa de purificación, dado que yo necesito que ese precipitado que estoy separando aquí en el papel de filtro sea puro. ¿Por qué les parece que tengo que lavar en la etapa de purificación? ¿O por qué tengo que esta etapa de purificación, que es el lavado del precipitado? ¿Alguno que quiera abrir su micrófono? Para quitar cualquier impureza que se haya quedado en lo que estamos filtrando. Claro, exacto. Como nosotros aquí las cuentas de qué porcentaje tengo de analito, acuérdense que el objetivo de la química analítica es determinar, sobre todo el análisis cuantitativo, calcular cuál es la concentración o la cantidad de una especie en solución. Entonces, si yo aquí, en este precipitado, se me absorbieron compuestos que están en la solución, o impurezas, lo que voy a hacer cuando pese, voy a pesar el analito que se me transformó en un precipitado, más esas impurezas que puedo tener en el medio. Entonces, por eso es importante la etapa de purificación. Después que lavé el precipitado, que después cada una de estas etapas las vamos a ver en detalle, viene la etapa del transformar ese precipitado en un producto de composición conocida. Si yo logré precipitar el analito, tengo que saber en qué se transformó para luego poder hacer los cálculos, las cuentas, digamos, y poder resolver mi problema, que es determinar la concentración del analito en solución. Y por último, tenemos la pesada del precipitado, que me va a ayudar a determinar la concentración o resolver mi problema, que es determinar la concentración del analito. Bueno, en esta transparencia tenemos, dice, el éxito de la técnica
se basa en la obtención de buenos precipitados. ¿Qué significa que obtengamos buenos precipitados? Por una parte, que sea ese precipitado, ese analito que lo transforme en un precipitado, tenga baja solubilidad. Eso me estaría minimizando el error de la técnica, porque si la solubilidad de ese precipitado que se me forma es alta, parte del analito me va a quedar en solución. Por otro lado, ese precipitado tiene que ser fácil de filtrar, es decir, tiene que formar partículas grandes que me faciliten la separación del precipitado de las aguas madres. Tiene que ser estable en el medio, eso hace referencia a que no se tiene que oxidar con el oxígeno del aire, ni con el dióxido de carbono del medio, del aire. Tiene que ser puro, por lo que dijimos, y de composición conocida, es decir, yo tengo que saber en qué se me está transformando el analito luego de la precipitación. Bueno, acá, acá tenemos la reacción, una reacción hipotética. A representa el analito, P significa el agente precipitante y AP sería el precipitado que se forma luego de la reacción del analito con el agente precipitante. Bien, por ejemplo acá nuestro analito puede ser el bario en solución. El anión sulfato puede ser el agente precipitante, que estos reaccionan con una estequiometría definida para dar sulfato de bario. Entonces, generalmente, el agente precipitante se coloca en exceso para que esta reacción esté desplazada hacia los productos y la mayor parte del bario precipite como sulfato de bario. Bueno, ¿cómo se inicia la precipitación? Si yo, como en ese ejemplo, tenía bario y le estoy agregando sulfato para que aparezca el precipitado de sulfato de bario, el precipitado va a aparecer cuando nosotros superemos la constante del producto de solubilidades. Si el producto de la concentración del analito y el agente precipitante es menor que la constante del producto de solubilidad, voy a tener los iones, los voy a tener en solución. Entonces, para que se produzca la precipitación, yo necesito sobrepasar la constante del producto de solubilidad. Como las especies que podemos tener en solución tienen distintas constantes de producto de solubilidad, podemos hacer precipitaciones fraccionadas, es decir, en función de la constante del producto de solubilidad, separar distintos compuestos. Bueno, un poco esto ya lo estuvimos viendo. La primera, los pasos generales, pesar la muestra. Nosotros lo que generalmente se hace es pesar la muestra en un portamuestras. Después que pesé, o sea, yo necesito registrar la masa antes del tratamiento, o sea, la masa de la sustancia en la cual quiero determinar la presencia de una determinada especie. Después tengo que adecuar al método de análisis, es decir, por ejemplo, si es una aleación, voy a tener que hacer un tratamiento con ácidos, puede ser que sea un tratamiento en caliente, para llevarlo del estado sólido a solución. Tengo que elegir el agente precipitante, que ya vamos a ver que hay distintos tipos de agente precipitante, realizar la precipitación, proceder a formar el precipitado, que es la reacción de precipitación, tiene sus detalles y lo vamos a ver en detalle. Separar, lavar el precipitado, pesar el precipitado y hacer los cálculos gravimétricos. Bueno, acá como ejemplo tenemos una muestra de una sal de cloruro
que se disuelve en agua y el cloruro se precipitó adicionando un exceso de nitrato de plata. El precipitado, que es cloruro de plata, se filtró, se lavó, se secó y luego se pesa obteniendo un peso de 0,71 gramos de cloruro de plata. Calcule el porcentaje de cloro en la muestra. Entonces, lo primero que tenemos es la reacción. El analito en este caso es el cloruro. El agente precipitante es nitrato de plata. Entonces, tenemos la reacción entre cloruro y catión plata para formar el cloruro de plata. Es importante reconocer que en las técnicas gravimétricas lo importante es el peso del producto que obtenemos luego de la precipitación y el tratamiento térmico y la masa inicial de la muestra en donde queremos determinar la concentración del analito. Para poder resolver este ejemplo de cuál es el porcentaje de cloruro en esta muestra, que pesaba 0,6525 gramos, usamos lo que se denomina factor gravimétrico. El factor gravimétrico es una relación, acá justo me hace es una relación entre el peso atómico o el peso molecular de la sustancia que nosotros estamos buscando, lo que sería nuestro analito, dividido por el peso molecular de la sustancia que se pesa. Entonces, los gramos de la sustancia buscada, que en nuestro ejemplo serían los gramos de cloruro en la muestra, sería igual a los gramos de la sustancia pesada por el factor gravimétrico. En este ejemplo lo que estamos buscando es cloruro y ese cloruro se transforma en cloruro de plata. Entonces el factor gravimétrico para este ejemplo va a ser igual al peso, sería el peso atómico, acá dice peso molecular, pero sería el peso atómico del cloro, dividido el peso molecular del cloruro de plata. Es decir, el peso de la especie que estoy buscando, que sería cloruro, dividido el peso molecular de la especie en que yo realmente estoy pesando al terminar el proceso de precipitación gravimétrica. Entonces es cloruro de plata. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener, tiene que haber equivalencia en las especies que estamos buscando, tanto en el numerador como en el denominador. Fíjense que acá el peso, tengo un mol de átomo de cloro en el peso atómico del cloruro y tengo un mol de cloruros en el cloruro de plata. Entonces, hay equivalencia química entre el numerador y denominador. Entonces, así, el factor gravimétrico acá es el peso molecular del cloro, que es 35,45, dividido el peso molecular del cloruro de plata, eso me da un factor gravimétrico de 0,247. Entonces, para resolver aquí el problema, dijimos que es la masa de la sustancia que pesé, que es en la que se transformó el analito, que en ese ejemplo era 0,71, lo multiplico por el factor gravimétrico y así obtendría los gramos de cloro. Como estoy buscando el porcentaje, lo divido por el peso de la muestra y de esa manera obtengo que el porcentaje de cloro, en este ejemplo, es casi 30%. ¿Por qué usamos factor gravimétrico? Usamos factor gravimétrico, en este caso, la estequiometría de la reacción es muy simple y lo pueden hacer por cálculos estequiométricos. Un mol de cloruro genera un mol de cloruro de plata. Pero por ahí no es tan simple la estequiometría o los pasos involucrados en la formación de ese precipitado que yo termino pesando. Entonces, si yo trabajo con factor gravimétrico, recordando que es el peso atómico de la sustancia que busco o peso molecular de la sustancia de mi analito dividido por el peso molecular de la sustancia que estoy pesando, me evito escribir todos los pasos de la estequiometría de la reacción, que por ahí son muy complejas y no se pueden determinar. Bien, acá tenemos un ejemplo de factores gravimétricos. Por ejemplo, si estoy buscando azufre en una muestra y lo que estoy
y la sustancia que se pesa es sulfato de bario, el factor gravimétrico va a ser igual a la relación del peso atómico del azufre dividido el peso molecular del sulfato de bario. En este ejemplo, por ejemplo, si yo lo que estoy buscando es el peso del hierro como óxido ferroso, aquí lo transformé en hierro 3, o sea, esto sería óxido férrico. Fíjense cómo planteamos el factor gravimétrico. Sería el peso molecular de lo que estoy buscando, que es óxido ferroso, dividido el peso molecular de la sustancia que estoy pesando, en este caso es óxido férrico. Fíjense que en el denominador tenemos 2 moles de átomo de hierro y en el numerador, si yo no pusiera este 2 de coeficiente estequiométrico, tengo solo 1. De ahí aparece este 2 para que haya equivalencia química entre el numerador y el denominador de la especie que estoy buscando. Lo mismo, por ejemplo, en este caso, esto creo que es hematita, aquí tenemos una mezcla de hierro 2, hierro 3, entonces acá lo estoy precipitando como óxido férrico, entonces el razonamiento para escribir el factor gravimétrico sería numerador, el peso molecular de la especie que estoy buscando, que es la hematita, dividido el peso molecular del óxido férrico. Entonces, fíjense que en el numerador tengo 3 moles de átomos y en el denominador tengo 2. No hay equivalencia química, entonces multiplico por 2 el numerador de tal manera que me quedan 6 moles de átomos de hierro y en el denominador multiplico por 3. Bueno, esta es una fórmula y tienen otro ejemplo para lo que sería el factor gravimétrico. Bueno, como habíamos dicho ya, el éxito de la gravimetría se basa en obtener un buen precipitado que sea puro, que sea fácil de aislar de las aguas madres y que tenga elevado rendimiento o eficiencia, quiere decir que quede muy poco analito en solución. Entonces, tenemos que tener baja solubilidad, fácil de filtrar. Esto, bueno, esto ya está un poco reiterado de lo que ya vimos en la anterior. Lo único que me parece que nuevo es esto, que el analito supone una pérdida mínima constitutiva del precipitado. O sea que queda muy, muy poquito del analito en solución. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Profe, ¿podría volver a explicar el último punto? Lo que dijo recién, digamos, no me quedó muy claro. Sí. El punto de la eficiencia de la precipitación. Sí, profe, ese. Bien. Cuando vos tenés un analito en solución, dijimos que el objetivo de la técnica es transformar ese analito en un precipitado y que ese precipitado tiene que tener baja solubilidad para que la mayor parte del analito se transforme en el precipitado. Entonces, eso que tenga una elevada eficiencia o un elevado rendimiento implica que el analito, o sea, se supone una pérdida mínima del analito que quede en solución, digamos. De precipitado. O sea que la mayor parte del analito se transforma en precipitado. Eso sería que tenga un alto rendimiento. Bueno, una vez que tenemos el precipitado, ese precipitado que se forma se puede clasificar en función del tamaño de esas partículas de precipitado que se forman. Cuando nosotros tenemos las especies en solución, que las tenemos como iones, su tamaño es del orden, digamos, de 10 a la menos 7 o más pequeñas, digamos, cuando están en solución. Cuando dos iones se juntan, ¿no?, para formar un núcleo,
de la sustancia que empieza a precipitar, sedimenta o se va al fondo del recipiente, del vaso de precipitado donde se está realizando la precipitación, cuando el tamaño de esas partículas es superior a 10 a la menos 4 centímetros. Es decir, cuando el tamaño de esos cristalitos que se van formando por el encuentro de esos iones que tenemos en solución y se forma un precipitado, le gana, digamos, o puede vencer la acción de la gravedad precipitando cuando su tamaño es mayor a 10 a la menos 4 centímetros. Cuando el tamaño de las partículas está entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 7 centímetros, se forma lo que se denominan sólidos coloidales. No sé si ustedes, alguno puede abrir el micrófono y recordar qué es un sólido coloidal. ¿Alguien se recuerda qué es un sólido coloidal? Puede ser, profe, que era como una formación, digamos, como que empieza a arrastrar partículas, digamos, y se va formando como un grupo hasta que se hace más pesado y precipita. Eso sería un sólido cristalino. Ah, cristalino. Que es lo que les decía yo, que Claro. cuando el tamaño de esa partícula es mayor a 10 a la menos 4, puede vencer el efecto de la gravedad y precipita. ¿Alguien se recuerda que es un sólido coloidal? Profe, ¿un sólido coloidal no es aquel que queda en suspensión en la solución? Y que Bien, tiene que por ahí. precipitar con algún agente coagulante, por ejemplo. A ver, vamos a ir de a uno. Estoy tratando de ver el chat, pero no lo veo. Repitan, chicos, había dicho alguien que era partículas en suspensión. Esa definición me gustó. Sí, profe, que eran partículas en suspensión que podían producir algún cambio en la o sea, turbidez o color. ¿Alguien más tiene algo para...? Y que no precipitaban de forma convencional por gravedad, sino que generalmente se le tenía que agregar como algún agente coagulante como para juntarlas a todas las partículas y que precipiten de esa forma. Bueno, muy bien. Por eso no se pueden filtrar. Exactamente. O sea, los coloides son, ustedes lo han visto en química general, son una suspensión de partículas que están cargadas y están en equilibrio en la solución. Es decir, que si uno no les hace nada, eso queda indefinidamente, esas partículas en suspensión. Entonces, no precipitan, quedan en suspensión para que ese sólido que está en suspensión coloidal precipite, tengo que romper el coloide. Entonces yo, desde el punto de vista de la gravimetría, voy a buscar formar sólidos que sean fáciles de filtrar, es decir, que tenga un tamaño grande, cosa que pueda quedar retenido en el papel de filtro, no como el sólido coloidal, que yo a simple vista no lo voy a ver. Entonces cuando lo filtre, las partículas de sólido que están en suspensión van a pasar el papel de filtro y no lo voy a poder filtrar. Entonces, hay algunos factores que determinan el tamaño de una partícula cuando precipita. Esos factores son, por ejemplo, la solubilidad, la temperatura, la concentración de los reactivos y la velocidad con lo que se mezcla el analito con el agente precipitante. La sobresaturación relativa, que es esta ecuación que aparece aquí, es una propiedad del sistema que relaciona Q, que es la concentración del soluto, o sea, el soluto es la especie que se está precipitando en un instante dado. O sea, para que haya precipitación, dijimos que tenemos que sobrepasar la constante del producto de solubilidad.
Entonces, en esta ecuación, en el numerador, fíjense que es Q menos S. Si estamos en condiciones de la solubilidad, hasta que no se sobrepase la solubilidad, digamos, no va a haber precipitado. Entonces, Q es la concentración de ese, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo, de cloruro de plata en un instante dado. Ese representaría la solubilidad del cloruro de plata. Este término, que se denomina sobresaturación relativa, es una propiedad del sistema y un poco está relacionando esas variables que yo les decía que determinan el tamaño del precipitado, porque tiene en cuenta, ¿no es cierto?, la solubilidad, y ya vamos a ver cómo esas variables de la temperatura, cómo le afecta la solubilidad. Entonces, manejando esta propiedad que es la sobresaturación relativa, yo puedo manejar el tamaño de los precipitados. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, yo tenía una duda de la parte anterior que no había alcanzado a preguntarla. Sí. Por un lado, cuando estaba haciendo el cálculo del ejercicio, cuando se buscaba conocer la concentración de cloro que estaba en la solución, al final, cuando saca el porcentaje en masa, está un error. ¿Ese error de dónde se obtuvo? Ese error es lo que hemos trabajado en la unidad anterior. En este caso, fíjate, ¿qué usarías para determinar este error? De los métodos que vimos. Propagación de errores, supongo. Exactamente. Entonces acá tenés que estimar el error en la medida de la masa de la muestra problema y el error estimado en la medida de lo que se pesó luego de la precipitación. Entonces tenés que propagar el error que se cometió en esas dos medidas de masa y que van a estar reflejadas acá en el peso, en este peso, el peso del cloruro de plata y el peso de la muestra. Entonces vas a tener un más menos acá y un más menos acá, que luego lo vas a propagar y te va a dar este error absoluto, ¿no? Acuérdate que cuando trabajas con cocientes y productos tenés que trabajar con el error relativo. Perfecto. Y en la filmina siguiente a eso, donde mostraba cómo sacar el factor gravimétrico y cuáles eran los arreglos que se tienen que hacer desde el punto de vista de la estequiometría, en el caso de que se estaba buscando como sustancia el óxido ferroso, y se obtenía el óxido férrico, ¿por qué solamente balanceamos el hierro y no el oxígeno si el oxígeno también forma parte de la sustancia buscada? El oxígeno no forma parte de la sustancia buscada. Cuando vos haces estos tratamientos, ¿sí? Los tratamientos térmicos se hacen en medio oxidante. Ya vamos a llegar a la parte del tratamiento térmico, se hacen en muflas o en estufas. Entonces el oxígeno está en exceso. En realidad lo que estás buscando acá es el hierro en la forma de óxido ferroso. Entonces lo que vos te tenés que fijar es en la especie, no en el oxígeno, porque el oxígeno siempre está en exceso, porque digamos, esa transformación de óxido ferroso a óxido férrico ha habido un proceso de oxidación, que eso se produce en la mufla. Entonces no tenés que tener en cuenta en la estequiometría el oxígeno. Ah, perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, Profe, tengo una pregunta. sí. ¿Qué pasa si en el cristal queda un poco de solución? Digamos, vos para poder hacer estos métodos, no digamos, lo ideal sería que el precipitado que se forme no retenga agua de hidratación. Vos cuando haces el tratamiento térmico, lo que haces es eliminar impurezas volátiles, el agua que queda absorbida en el precipitado, y hay un tratamiento térmico para que ese precipitado se transforme
en una fase que sea estable. Gracias, profe. Bueno, vamos a ver cómo se forman los precipitados. Entonces habíamos dicho que cuando tenemos un analito que está en solución, para que el precipitado comience a formarse, los iones que tenemos en solución, que será el analito y los iones del agente precipitante, cuando sobrepasan la constante del producto de solubilidad, esos iones se van a encontrar, digamos, se va a sobresaturar la solución y esos iones se van a encontrar formando pequeños núcleos. O sea que la precipitación siempre inicia con la formación de pequeños núcleos, es decir, con el proceso que se denomina nucleación. Una vez que se formaron esos pequeños núcleos, lo que puede producirse es que se sigan formando pequeños núcleos o que esos núcleos crezcan formando cristales más grandes. Entonces, siempre en la formación de un precipitado hay dos procesos que están en competencia. Por un lado es la formación de pequeños núcleos y por otro lado tenemos el crecimiento de los cristales. Entonces, esa nucleación, como dice acá la transparencia, acontece cuando unos pequeños iones o átomos o moléculas se unen. Ese proceso puede ser espontáneo o puede ser inducido. Bueno, acá tenemos los iones en solución, están representados del lado izquierdo. Fíjense que cuando esos iones se encuentran, van a espontáneamente, por supuesto que tiene que sobrepasar el KPS, van a formar los primeros núcleos del precipitado. Eso sería espontánea. Siempre cuando se está precipitando, hay pequeñas impurezas que pueden ser polvo, que hay que contiene las soluciones que estamos empleando, o las pequeñas imperfecciones o rugosidades que tiene el material de vidrio que estamos utilizando para hacer la precipitación, inclusive la varilla de vidrio con la que agitamos, esa superficie hace de superficie de encuentro, donde dos o más iones se pueden encontrar para formar el precipitado. Aquí representaría un cristalito del precipitado que se está por formar, entonces ahí fíjense que de forma inducida comienza a crecer ese núcleo formando un núcleo más grande. Entonces acá estamos viendo la nucleación espontánea, que sería sin la participación de otras especies que los propios iones, y la inducida es la que generalmente se da por la rugosidad que tiene los materiales que estamos empleando, o inclusive nosotros podemos hacer la siembra con algún cristal del sólido que queremos precipitar para acelerar el proceso de precipitación. El crecimiento cristalino hace significancia que una vez que se forman esos primeros núcleos, los núcleos pueden crecer, ¿no? Si le damos la posibilidad de que esos núcleos crezcan, se van a formar, ¿no es cierto?, un cristal de mayor tamaño. Profe, ¿Sí? una pregunta. Una vez que se forman los primeros núcleos, usted dijo que estos podían crecer en tamaño o no. ¿Se podría decir que si no crecen, digamos que se forman más núcleos todavía, estamos en presencia de un sólido coloidal? Y eso es lo que estamos por ver ahora, en esta ok. transparencia. Dale. Cuando nosotros tenemos el analito en solución, ¿sí?, decíamos que tenemos dos procesos. Por un lado la nucleación y por el otro lado el crecimiento cristalino. Estos son dos procesos que están en competencia. Si nosotros agregamos el agente precipitante de golpe, digamos, de tal manera que se sobrepase el KPS y se genere mucha tensión en el sistema, lo que va a ocurrir es que,
lo que vamos a tener es, por un lado, que se van a formar muchos núcleos que van a ser pequeños. Entonces, si nosotros agregamos el agente precipitante todo junto, el sistema va a estar muy tensionado y, digamos, para aliviar esa tensión, el sistema va a tratar de relajarse precipitando. ¿Cómo va a precipitar? Formando muchos núcleos de tamaño pequeño. Entonces, lo que va a pasar es que esta va a ser la etapa rápida de este proceso y no va a tener la posibilidad de esos núcleos crecer. Entonces, lo que vamos a tener son la formación de muchos núcleos de tamaño pequeño. Ahora, si nosotros agregamos el agente precipitante lentamente, voy a obtener, digamos, la etapa lenta de formación de núcleos y sigo agregando el agente precipitante y le doy la posibilidad de que esos núcleos crezcan, voy a tener cristales de mayor tamaño. Entonces, el predominio del crecimiento del cristal es deseable sobre la nucleación. Es decir, que yo lo que voy a tratar es que se formen pequeños núcleos para que a continuación crezcan. Esto, como dijimos en la transparencia anterior, el tamaño del cristal lo voy a manejar a través del control de la sobresaturación relativa, de esta propiedad del sistema. Fíjense en esta gráfica. Acá tenemos una constante de velocidad del proceso de precipitación sobre la sobresaturación relativa. Decíamos que la sobresaturación relativa es Q menos S, que es solubilidad sobre S. Si la sobresaturación relativa es alta, ¿sí? Es decir, se me forman muchos núcleos, fíjense que la curva roja representa la velocidad de nucleación y esta recta azul representa la velocidad de crecimiento. Cuando yo estoy en esta zona de alta sobresaturación relativa, fíjense que la velocidad de nucleación es mucho mayor que la velocidad de crecimiento cristalino. Entonces, como se forman los núcleos más rápido de lo que crecen, voy a tener un sólido coloidal. Por otro lado, si la sobresaturación relativa es baja, la velocidad de crecimiento es mayor que la velocidad de nucleación, es decir, la etapa determinante en la formación del precipitado es la de los núcleos. Entonces voy a obtener, si la sobresaturación relativa es baja, voy a obtener sólidos de mayor tamaño. Entonces lo que voy a necesitar o lo que voy a tratar es de mantener la sobresaturación relativa baja para obtener sólidos que sean fáciles de filtrar. Entonces, como dice acá, con valores pequeños de sobresaturación relativa se favorece el crecimiento de los cristales, mientras que si la sobresaturación relativa es alta, se forman los que se llaman coloides. Entonces, los factores que yo puedo manejar para controlar esa sobresaturación relativa son la solubilidad del precipitado, la temperatura, la concentración de los reactivos y la rapidez con que se mezclan los reactivos. Fíjense que si yo aumento la solubilidad acá, ¿sí? Me va a aumentar el denominador de la sobresaturación relativa y la sobresaturación relativa va a ser menor. Entonces, si yo aumento la solubilidad del precipitado en el medio, estoy mejorando, digamos, el tamaño de los cristales del precipitado que se forma. ¿Cómo lo logro? Aumentando la temperatura. Si yo aumento la temperatura, aumento la solubilidad. Entonces, la mayoría de estas técnicas gravimétricas, la precipitación se hace en caliente. Además, también podemos controlar el pH del medio, ya que hay algunos compuestos que aumentando o controlando el pH del medio, aumenta la solubilidad del precipitado.
Por otro lado, también puedo manejar la sobresaturación relativa manejando la concentración de los reactivos. Si yo trabajo con soluciones diluidas, ¿sí? Voy a disminuir la concentración de Q. Además, voy a evitar el fenómeno que se denomina de aparición de impurezas. Si yo tengo impurezas y trabajo con soluciones que están concentradas, seguramente esas impurezas se me van a colar, por decir de alguna forma, en el precipitado. Y por otro lado, la rapidez con que se mezclan los reactivos, que era lo que les decía en la transparencia anterior. Si yo agrego el agente precipitante todo junto, de una sola vez, digamos, le genero mucha tensión al medio y eso va a hacer que esta concentración sea muy alta y el sistema tienda a precipitar en pequeños núcleos. Mientras que si voy agregando el agente precipitante lentamente, gota a gota, en caliente y mezclando, voy a lograr obtener un precipitado de mayor tamaño. Bueno, entonces acá está un poco el resumen de lo que les estaba diciendo. Cómo se disminuye el valor de Q para tener una menor sobresaturación relativa, usando diluciones y reactivos diluidos, adicionando lentamente del reactivo precipitante, manteniendo agitada la solución. Esto, mantener agitada la solución es importante para que en todos los puntos del recipiente tengamos la misma concentración o la misma sobresaturación relativa. Si no agitamos, donde caiga la gota del agente precipitante, voy a tener una sobresaturación relativa, digamos, más alta que en los bordes del recipiente si no estoy agitando continuamente. Por otro lado, para aumentar la solubilidad, tenemos que calentar la solución y controlar el pH, porque hay muchos sólidos que controlando el pH logramos mejorar su solubilidad. Bueno, ya vimos que los coloides vamos a intentar que no se nos formen porque son difíciles de manejar. Necesitamos coagular para poder filtrarlos. Bueno,